Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Ahora ya por ser la última conferencia de esta franja, ya tenemos lo que mi amigo Mauricio Vasco dice que tenemos el efecto pipí, pérdida de interés por el conferencista. Entonces yo quería invitarlos para que nos pongamos de pie un momentico, estiramos porque si no, esta conferencia no acabará nunca. Por favor, un momentito de pie, una estiradita, una pausa activa y me pueden descontar los 40 segundos que ya me quitaron de la conferencia. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los retos en los fetos con restricción tardía. Ya tuvimos la charla del doctor Mejía donde habló de los retos en la parte temprana y bueno, esta parte me parece muy interesante porque es una parte de investigación en la que tiene que ver mucho la placenta, los factores angiogénicos, que ya habló el doctor Galindo, y presentaremos algunas evidencias y algunas controversias. Vamos a ir un poco rápido para no atrasarnos. Lo primero es que queremos mostrar que el algoritmo que queremos al final de la conferencia, esperamos que lo podamos actualizar un poco y meter algunas ideas novedosas. Lo primero que quería decir respecto al punto de corte de cómo se diferencia, realmente el punto de corte no es que sea tan anárquico, por lo menos a partir de esta publicación de Stefan, que cogió casi 600 fetos y utilizando una metodología muy interesante que se llama un child, un árbol de decisiones, basados en las diferencias que hay a medida que avanza la edad gestacional. En blanco ven los fetos pequeños que tienen la arteria umbilical normal y los que están en menor edad gestacional, que están más oscuros, tienen la arteria umbilical alterada y los negros la tienen ausente o reversa. Entonces, aplicando este árbol de decisiones, se puede encontrar por un selector automático del programa SPS y te dice exactamente cuál es la variable y con qué nivel tú tienes que diferenciar. Y lo que encuentra esta es que en el resultado adverso del 7% a las 32 semanas tienes dos grupos, por debajo de 32 con el 13% y por encima de 32 con el 4%, lo cual te divide dos poblaciones diferentes riesgo, lo cual es estadísticamente significativa con el 0,005 y un Che cuadrado de 11.9, que los estadísticos saben que es muy significativo. Adicionalmente, no solamente hay diferencias en el resultado adverso, sino hay diferencias en el ductus venoso, en la arteria uterina y en la asociación con preeclampsia. Es decir, en conclusión, las 32 semanas nos sirve para magnificar la diferencia que hay en los fetos con restricción temprana y tardía con relación a estas variables. Entonces, en este trabajo y en esta secuencia, Stefan hizo este punto de corte para hablar de lo que son los tempranos, que ya habló el doctor Mejía, y lo que hablaremos ahora, que son la parte de tardíos. Pero ¿por qué hablamos de los resultados en los fetos tardíos? ¿Cuál es el problema que tienen? El problema es que estos fetos tienen una mayor incidencia de cesárea por fetal distress, Apgar bajo, acidosis, admisión a la unidad de cuidado intensivo y una morbilidad perinatal compuesta. Adicionalmente, a largo plazo, por efectos epigenéticos de adaptación de estos fetos, tienen alteraciones en el neurodesarrollo y tienen alteraciones a nivel cardíaco y metabólico. Es decir, que mientras nosotros estamos pensando que cuando el bebé lo entregamos a la enfermera está llorando y chupa teta, está normal, es probable que el problema apenas esté empezando para ese bebé. Pero nosotros todavía no hacemos evaluaciones de neurodesarrollo, no aplicamos los test para poder saber si esos bebés realmente están normales o no. Y eso es probablemente lo que en el futuro tendremos que hacer para mejorar nuestros resultados. Ahora, ¿cómo es la relación entre la placenta, el Doppler y el resultado perinatal? Pues realmente es un triángulo que está alrededor de estos fetos pequeños, y entender esto es la base para poder entender cómo se forman los protocolos y la manera de actuar en la clínica. El resultado perinatal ya lo vimos a largo plazo, el Doppler y la patología. Entonces, respecto al Doppler, hace poco estaba por aquí Rogelio, y en este trabajo se mostraba cómo más o menos estos fetos pequeños de inicio tardío tienen alteraciones a nivel del ratio de la cerebral media y de la arteria uterina, un 15, un 20% en todos. Pero habíamos dicho que la arteria umbilical en ellos era normal. Entonces lo primero que nos planteamos es, si tienen una arteria umbilical normal, y en muchos trabajos que tú lees dice arteria umbilical normal, función placentaria normal, pero resulta que hay una patología placentaria muy importante en estos fetos. Entonces, ¿cómo es esa correlación entre la patología placentaria? Pues la patología placentaria que hay en estos fetos está dada, este es un trabajo de 142 fetos que eran pequeños y fetos que eran adecuados para edad gestacional.
las variables de peso y todo lo demás, hay diferencias, es claro, estadísticamente significativas, y lo que se encuentra es que hay más lesiones de hipoperfusión tanto de la cara fetal como de la cara materna en estos fetos que están después de la semana 32 y tienen una arteria umbilical normal. Ahora, respecto a la patología de placenta y el Doppler, ¿será que el Doppler nos puede decir cuáles son los fetos que tienen una lesión en la placenta? Publicamos este trabajo el año pasado, donde mostramos cómo los fetos que tienen lesiones placentarias, que están en negro y en blanco los que no las tienen mucha mayor valores anormales, tanto en los ratios cerebro-placentarios como a nivel de la arteria uterina y a nivel del flujo en la vena umbilical. O sea que es probable que nosotros a través del Doppler podamos buscarlo. ¿Y cómo es el algoritmo? El algoritmo es muy simple. En la población general tendríamos más o menos un 53% de lesiones. Si tenemos bajo flujo, llegamos a 76%, pero si tenemos, esto tiene un automático, si tenemos la arteria umbilical por encima del percentil 95, la población llega a 94% de lesiones. Es decir, si nosotros tenemos una población de fetos de inicio tardío con bajo flujo y una arteria umbilical, casi el 100% de este grupo va a tener una patología placentaria. Ahora, ¿cómo están los factores angiogénicos con respecto a la patología de placenta? Hicimos este trabajo para determinar si los factores angiogénicos tenían la capacidad en estos fetos tardíos de encontrar cuáles eran las placentas que el patólogo iba a decir que tenían alteraciones, y publicamos este trabajo en la revista Placenta, que es el journal más importante en este tema, y lo que encontramos fue esta tabla. El placental growth factor estaba disminuido de forma significativa en las placentas que tenían una lesión de hipoperfusión, ¿correcto? O sea que hay una relación entre el Doppler, entre los factores angiogénicos y la presentación de alteraciones histológicas en la placenta. Ahora, ¿será que el flujo en la vena umbilical sumado al Doppler nos puede mostrar algo más del resultado perinatal? Pues hicimos este otro trabajo que se publicó en el 2013 en el Journal Blanco, y lo que encontramos es que tanto para fetal distress como para acidosis neonatal, el flujo en la vena umbilical estaba disminuido de una manera mayor en los fetos que iban a ser fetal distress y iban a ser acidosis. Y este es el árbol de decisiones o el algoritmo. Si los fetos tienen un fetal distress del 27%, si tienen una vasodilatación llegan al 29%, y si el flujo está bajo, entonces tendríamos un 53%, es decir, casi el doble, combinando la cerebral media con el flujo en la vena umbilical. Para acidosis neonatal, la población general tendría un 11%, tendríamos con un flujo bajo un 19%, y si adicionalmente está vasodilatado pasamos a un 39%, es decir que para acidosis es casi 3 o 4 veces más alto. Respecto al resultado perinatal y la patología de placenta, entonces tratamos de mirar cuál es la correlación entre la morbilidad de los niños, ya no solamente la admisión a UCI, porque la admisión a UCI es una variable un poco asimétrica. Utilizamos un score que se llama Main Score, que es un score que mide todas las variables en la primera semana de vida, y miramos los fetos que tenían lesiones placentarias y los que no, y ustedes se dan cuenta que los scores son mucho más altos en los que tienen lesiones placentarias. Pero a largo plazo, ¿esto tendrá importancia? Pues tal vez de la suma de estos trabajos, este que publicamos en Placenta sobre el neurodesarrollo a los 2 años en los fetos con placenta y sin placenta sea el más importante de todos, porque te pueden discutir a ti si realmente el efecto del trabajo de parto te puede alterar el resultado, si fue que se demoraron en operarlo, pero si tú tomas un niño y lo evalúas a los 2 años y la psicóloga no sabe lo que le pasó, y evalúas otro niño y el patólogo tiene el resultado de la placenta, tú puedes cruzar las variables y lo que encuentras es esto: menos de 34 semanas, estos son los criterios para la evaluación de la placenta, se utilizó un test que se llama el test de Baylis, y en todas las áreas, cognitiva, lenguaje y motor, los bebés a los 2 años que tenían una placenta alterada tenían scores más bajos. Es decir, que hay un efecto directo y hay un riesgo para alteraciones cognitivas, motoras y del lenguaje de tener una placenta enferma, ¿correcto? Eso es muy importante.
Entonces, en conclusión de esta parte, podríamos decir que estos niños de inicio tardío se asocian con alteraciones de hipoperfusión placentaria, que el Doppler nos puede ayudar a buscar cuáles son los fetos que tienen esas lesiones y que los factores angiogénicos también nos pueden ayudar a predecir y que probablemente sean incorporados en el diagnóstico de screening el tercer trimestre, tanto como el primer trimestre próximamente. Que el Doppler de la vena umbilical y la cerebral media nos puede ayudar a predecir estos bebés que tienen lesiones, que la alteración a nivel de la placenta está relacionada con alteraciones en la morbilidad neonatal y que en el seguimiento a 2 años estos bebés tienen más bajos scores. Esto es muy importante. Ahora sí, entonces, ¿cuál sería el reto en el manejo tardío? Primero que todo, que es una entidad que tiene una alta prevalencia y no nos damos cuenta de que estamos ante ese problema porque no lo detectamos ni un 50-60%. Bajas tasas de detección. La otra pregunta es, ¿y cuándo finalizamos estos fetos? ¿Y qué impacto en la salud a largo plazo tiene esto en la programación fetal? Primera recomendación, hay que usar curvas fetales. Las curvas neonatales están hechas con fetos que nacieron prematuros por alguna causa y seguramente no nos van a permitir diferenciar la población de los fetos pequeños de los fetos sanos. Usar curvas neonatales y ajustadas. En segundo, ¿cada cuánto veo yo a la paciente? Entonces te encuentras a la señora que tiene un archivo así de ecografías y llega con 20 ecografías porque la están viendo cada tercer día, porque tiene un problema de una restricción de crecimiento. Pues en este estudio muy interesante se vieron 2 veces por semana y se vieron cada 2 semanas. Los resultados neonatales fueron exactamente iguales, pero la inducción fue más alta, porque tú te pones muy nervioso cuando estás viendo estos bebés día a día y la familia, el entorno te presionan para que lo desembaraces. Eso es lo que sucede. Respecto al líquido amniótico, en esta parte de la población, en los fetos tardíos, realmente en los estudios que hemos hecho y de lo que hemos terminado el último análisis, tanto en los tardíos como en esta parte de alto riesgo, lo que se sabe es que la medición del lago vertical es mucho mejor porque se asocia con menos cantidad de inducciones y de iatrogenia que podemos hacer. Entonces encuentras líquido de 8 oligoamnios, líquido de 5 oligoamnios, número 6, una cantidad de fetos que con tener una columna mayor de 2 nosotros ya no los consideramos como oligoamnios. Respecto a los cambios en el Doppler, ya lo mostrábamos ahora en la mañana, el ratio cerebroplacentario es la piedra angular para el seguimiento en estos fetos. Y este es un trabajo de Rogelio, si está por ahí en el auditorio nos lo puede comentar ahora. Básicamente lo que muestra es que los fetos con una arteria uterina alterada hacen mucha más vasodilatación que los que no tienen una arteria uterina alterada. Esto es para tenerlo en consideración. Tú puedes recibir en tu consultorio un feto pequeño y no tiene ninguna otra alteración y solo la uterina, espérate que más adelantico te hace la vasodilatación y te hace todo el problema. Respecto a los fetos que tienen el Doppler normal, y uterina normal y todo normal, pero son muy pequeños, en este trabajo de Stefan que presentamos ahora también en la mañana, lo que mostrábamos es que los que son muy pequeños hacen más complicaciones. Ojo con esos bebés que están debajo del percentil 3. Ya de por sí son un riesgo, así su Doppler aparentemente sea normal en la fase inicial. Y este es el resumen que presentábamos. Entonces, en estos fechos pequeños, en el 40% de la población que tienen todos estos parámetros normales, cerebral media, uterina y peso, que está por encima del 3, solamente hay un 14% de efectos adversos, mientras que en el 60% que está alterado alguno de estos parámetros ocurre el 86%. Quiero contarles algo respecto a este protocolo, porque escuchaba a Saulo haciendo una exposición de todo lo que se ha dicho hasta acá, muy amplia y muy buena. Este protocolo se hizo revisando los últimos 10 años de todas las bases de datos, de los primeros autores, de los últimos autores y de los centros que más han publicado sobre este tema en el mundo. Se seleccionaron los 10 centros de mayor impacto y se les mandaron cartas directas a cada uno de los directores del centro y se le pidió que por escrito contestara cómo manejaba cada paciente en determinada etapa del embarazo. Desde mi perspectiva de vista es una metodología bastante amplia donde se le dio participación a todas las personas que tú citaste que han publicado trabajo y estudio y la concurrencia de todas estas sugerencias de la gente que está trabajando en esto, que es la gente que publica y que tiene el mayor impact factor, es este protocolo. No creo que sea el mejor, pero por lo menos la metodología que se ha seguido para hacerlo tal vez lo constituya como uno de los mejores. Esta es la versión que está en español y básicamente lo que trata de hacer el protocolo es darte, digámoslo entre comillas, pero es una receta de cocina. A tantas semanas, con tantos vasos, lo ves semanalmente. Tantas semanas lo desembarazas para que te haga la vida más simple y más sencilla. Porque entre más complicado
Leo algunos guías americanas y dan recomendaciones. Se recomienda que hagas tal cosa, pero si el feto está vasodilatado se recomienda otra. Tú necesitas unos conceptos y unos criterios que te pongan un algoritmo claro, que te pongan puntos de corte en lo que no puedas dudar. Porque si tú estás dudando, la familia está dudando más de qué le están diciendo que tiene que hacer, porque el otro perinatólogo le dijo que cómo se le ocurría, que el bebé se le iba a morir y siempre va a haber controversia. Entonces yo creo que tener un protocolo nos limita esa variabilidad clínica de las decisiones. Esto es muy importante y este es el algoritmo, está libre en la web de Fetal Diagnosis and Therapy y este ha sido el artículo más bajado de la revista en toda la historia, ha sido tremendamente revisado por gente en todo el mundo. Ahora, ¿cuándo deben nacer? ¿Cuándo desembarazamos? Ese es un trabajo, no quedó la diapositiva, Este trabajo es muy famoso, también se cita en todos los congresos, es el Digitat, que lo que hace es comparar estos fetos pequeños, si yo les hago inducción antes o les hago manejo expectante antes de las 38 semanas, y los resultados son muy similares. Realmente, entre hacerlo alrededor de las 37 a 38 semanas y a las 39 con una diferencia de 5 días, tanto en neurodesarrollo como en comportamiento son muy similares. Entonces lo que se piensa es que lo único que cambia es que si tú lo dejas más en el útero, se te terminará cayendo más y tendrás más restricciones severas. Y si lo sacas antes, probablemente ingrese un poco más a la unidad de cuidado intensivo. Pero la verdad es que en estos fetos pequeños, la tasa de mortalidad espontánea, el Stillbirth, que está calculado en 1 cada 200, puede hacer que en estos fetos sea un poco mayor y tal vez tomes la decisión de si los otros datos que tienes de monitoreo alterados, sacarlo un poco antes. Este trabajo Digitat es muy interesante y vale la pena revisarlo. Y realmente lo que encontró es que la inducción y manejo expectante, las tasas de oligoamnios, de arteria umbilical ausente o reversa y las uterinas, todas eran similares. Bueno, este ya lo habíamos presentado y para resumir, entonces, al mejorar la detección de los fetos con restricción de crecimiento, vamos a permitir hacer acciones pre y postnatales que nos disminuyan la mortalidad. Entonces, ese es el resumen. Tenemos bebés pequeños y esos bebés pequeños les hacemos estas pruebas, factores angiogénicos, Doppler, miramos los historia clínica y entonces vamos a encontrar que tenemos una población de fetos pequeños con lesiones de placenta, que los podemos identificar por Doppler. Estos fetos pequeños nos van a hacer más morbilidad neonatal y nos van a hacer mayor morbilidad en el neurodesarrollo a largo plazo. Este es el resumen de toda esta parte que les hemos comentado y que ha sido pues el aporte de los últimos años de la investigación en esta área específica del conocimiento. Y esta es una diapositiva de Eduard que me encanta mucho porque dice que hay una ventana de oportunidad alrededor del parto y esa ventana de oportunidad nos permite detectar estos fetos tempranamente y no aquí a los 5 o 6 años, cuando ya la profesora está preocupada porque el niño es hiperactivo, porque no atiende, porque no va a clase, porque es agresivo. Incluso se ha demostrado que estos niños que no son estimulados adecuadamente tienen un comportamiento mucho más agresivo. Y si nosotros no detectamos en este momento, vamos a llegar muy tarde cuando el problema ya es evidente, pero ya el momento de intervenir ha pasado. Por eso es importante hacer esa medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa y tomar decisiones en conjunto con la familia. Como me queda 1 minuto 50, hablaremos de las futuras investigaciones. ¿Cómo integrar estos modelos de restricción de crecimiento a la población general? Y Pablo esta mañana hacía una pregunta cuando terminaba la sesión, ¿y qué hacemos con estos que se están muriendo y están mayor del percentil 10? Este trabajo hecho por el grupo de Holanda, de Gerald Visser, 1.170.000 partos. Aquí hay 5.000 muertes perinatales entre la semana 28 y la semana 40. Esas 5.000 muertes están ocurriendo por encima de las 37 semanas en un 50%. Y si ustedes se dan cuenta, si bien que las muertes están mayores entre el percentil 2, 3 y 5, esto solo representa el 30% de la mortalidad. El 70% de las otras muertes es lo que preguntaba Pablo, ¿y cómo hacemos para detectar estos fetos en la población general? Pues miren, ya estamos haciendo algunos esfuerzos. Aquí está solo el 30% y aquí está el 70%. Este es un trabajo que publicamos en el Fetal Diagnosis and Therapy, en el cual tomábamos fetos con un crecimiento mayor al percentil 10 y midiendo esto que se llama el movimiento de circulación a nivel cerebral, el Fractional Moving Blood Volume,
se mide y lo que se encontró es que los bebés que están vasodilatados con tamaño normal tienen scores más bajos en todas las áreas, motoras, sociales, alteración, regulación del estado, todos esos bebés. Y son bebés aparentemente normales y lo único que te da muestra de atención es que están vasodilatados. Y en este otro trabajo que presentamos en el Congreso de Barcelona, lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos 1000 fetos en la semana 34 y le calculamos el percentil. Un minuto, y estoy terminando. A la semana 34 le tomamos el percentil y luego miramos el percentil al nacimiento y miramos cuáles habían continuado igual, cuáles habían aumentado y cuáles habían disminuido. Eso se llama un percentil condicionado. Y cogimos todos los que habían disminuido el cuartil más bajo y lo que encontramos es que sí el Doppler es diferente en ellos. Tienen volúmenes más bajos, uterines más altas y están más vasodilatados ya a las 34 semanas. O sea que tú en el futuro, como decía Luz Daria ahora más temprano, probablemente tengas que incorporar el Doppler incluso en la evaluación de la población general, porque te va a permitir detectar cuáles son los fetos que van a hacer un crecimiento decreciente, los que van a ir en línea recta y los que van a ir un crecimiento mayor. Y más interesante aún, este es un trabajo que mandamos para Montreal ahora, para el Congreso Mundial de ISUOC, y básicamente lo que muestra es la asociación entre una trayectoria decreciente y el resultado perinatal adverso. Y esta es la conclusión. La conclusión es que los fetos que tienen una trayectoria descendente tienen una mayor asociación con un resultado perinatal adverso, llámese fetal distress o acidosis, que los fetos que son pequeños, debajo del percentil 10 a término. Entonces, aquí esto plantea un reto. Si bien las tablas de crecimiento, si bien la estandarización de esto está muy bien, resulta que los fetos, así tengan un tamaño normal, si tienen una alteración en su flujo, estos fetos van a ser un resultado más adverso que los que son pequeños y siguen pequeños durante todo el tercer trimestre. Este es un trabajo interesante en este sentido. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Ha hablado del concepto de pequeño constitucional, ha hablado un poco sobre el Doppler cerebral que identifican en la parte tardía del embarazo y cómo identificar los fetos, esta es la última parte más importante tal vez, pequeños en la población general. Quiero dar las gracias, esta es mi última conferencia, a todo el equipo de CEDIFETAL de Barranquilla. Quiero agradecer también al equipo de Medicina Fetal de Barcelona, a Eduard, a Francés, a todos ellos, Estefan, que durante 3 años me permitieron hacer todos los trabajos para terminar con el doctorado, y quiero también invitarlos a Barranquilla al curso de nivelación en septiembre. Muchísimas gracias.